El auto que os presentamos en este reportaje es un Jaguar E-Type 4.2 Serie 2 2+2 Coupé del año 1969, procedente de Estados Unidos, concretamente del estado de Michigan. En aquellos tiempos era el coche de producción en serie más rápido del mundo. Esta unidad en particular tiene una historia que hace poner los pelos de punta, ya que hay impactos de bala en el exterior, en la zona del conductor. Años atrás, el conductor de Michigan sufrió un tiroteo mientras lo conducía, y su final lo dejamos en la imaginación de cada uno, pero seguramente sería muy trágico. Posteriormente, el coche quedó, según parece, en una campa policial. Luego pasaría a subasta, y luego el auto traspasaría el charco y viajaría hacia España, hacia su nuevo propietario. El Jaguar E-Type es un coupé con techo fijo considerado como uno de los autos más deseados y emblemáticos de la historia del automóvil. En su lanzamiento, en el Salón de Ginebra del 15 de marzo de 1961, Enzo Ferrari se refirió al auto como el automóvil más bello jamás fabricado. Fue introducido como un gran turismo de tracción trasera, en forma de un biplaza coupé o roadster. La versión del coupé con 4 asientos 2+2 y con una batalla más alargada fue presentada varios años más tarde. Sus líneas fueron diseñadas por el británico Malcolm Sayer. Con amplios conocimientos en aeronáutica, realizó una silueta limpia y aerodinámicamente eficiente. La restauración de esta emblemática joya de Jaguar se inició el 2 de octubre de 2017 y finalizó el 23 de abril de 2019. Durante su restauración se decidió conservar dos impactos de bala que no afectaban a la carrocería, con la finalidad de mantener algo de su verídica historia pasada en Michigan. El acceso al interior del habitáculo no era fácil, debido a su baja altura. Su interior era de auténtico lujo, con asientos individuales de cuero y volante de madera de unos perfectos acabados. Presenta una combinación de elegancia, refinamiento y tecnología en un coche de carreras adaptado al uso diario. El espacio para las piernas era justo para el acompañante. El volante era regulable en altura. Enfrente del conductor se presenta un volante de madera con 3 radios metálicos, con un logo de Jaguar Coventry en el centro. En el cuadro de instrumentos hay un velocímetro de la marca Smiths, que nos marca 260 km por hora, y a su derecha un cuentavueltas que nos marca 6.000 revoluciones por minuto, con una indicación en rojo a partir de las 5.000 revoluciones por minuto. En el panel central tenemos 5 relojes. El primero es un voltímetro de la batería hasta 16 voltios, el segundo un manómetro de aceite, el tercero un reloj horario que nos indica la hora, el cuarto indicador nos marca la temperatura del agua y el quinto el nivel del tanque de gasolina. Debajo de los 5 relojes tenemos 10 pulsadores, con varias funciones como los warnings, luces y limpias, entre otros. Más abajo hay varias salidas para el aire y debajo la radio. La palanca de cambios tiene un pomo con el anagrama de la marca Jaguar. Es un automóvil clásico elegante que argumenta seriedad y espíritu deportivo. Dichos argumentos son suficientes motivos para afirmar que una unidad de Jaguar E-Type íntegramente restaurada no debería faltar en ninguna colección o museo de prestigio. El Jaguar E-Type también salió en varias escenas cinematográficas, como su famosa aparición en James Bond, el agente 007 en 1962, o en la película francesa Sálvense quien pueda, protagonizada por el actor francés Louis de Funès. También lo pudimos ver en uno de los capítulos de la serie del detective Colombo. Su interior huele a cuero de calidad y sus pedales de cambio automático facilitan la maniobra punta tacón. La caja de cambios es de la marca Born-Warner. El conductor posee una cómoda visión de los indicadores y los comandos de la consola central, y estos son fácilmente manejables. Su interior es el arquetipo del lujo deportivo, con butacas en cuero y un arsenal de instrumentos e interruptores. El conjunto ofrecía al público unas prestaciones hasta entonces nunca vistas en un coche de carretera y a un precio sin competencia. El 4.2
es un auto más civilizable que corregía los defectos del anterior y ofrecía un comportamiento más progresivo. No había ningún coche que fuera práctico y que al mismo tiempo ofreciera su belleza, velocidad y equipamiento. Es un coche genial en todos los sentidos, motor potente, diseño espectacular, inigualable, inimitable. Era un vencedor de Le Mans que todos podían conducir, incluso un tímido principiante, gracias a su docilidad. Sus asientos traseros permitían viajar a dos personas no muy altas cómodamente. Este ejemplar lleva colocados cinturones traseros. Sus ventanillas traseras tenían abertura de compás. Únicamente coches que costaban 3 veces más podían hacer algo parecido, pero incluso estos no podían conducirse con tráfico ni tener su imagen. En la parte trasera, la carrocería coupé era rematada por una tercera puerta al mejor estilo fastback. La enorme tercera puerta, que hacía la función de portón de maletero, se abría hacia la izquierda y se sujetaba con 3 bisagras. El maletero es poco profundo y está tapizado en cuero. Detrás de los asientos vemos colocados 2 altavoces y un pequeño espacio portaobjetos. Si se llena el maletero de equipaje, tapa la visibilidad de la luna trasera, por lo que era un coche que no estaba pensado para llevar equipaje, sino para coger altas velocidades. Entre sus propietarios estuvieron varias celebridades como Frank Sinatra, que se enamora del coche nada más verlo. Otros propietarios famosos son George Best, George Harrison, Tony Curtis, Peter Sellers y Roy Orbison. Esta unidad americana se homologó en España en diciembre del 2010. Pasemos a analizar la mecánica de esta unidad. Equipa un motor atmosférico de 6 cilindros en línea DOHC y tiene una cilindrada de 4.235 centímetros cúbicos y ofrece una potencia máxima de 265 caballos a 5.400 revoluciones por minuto. Contaba con doble árbol de levas, bloque de fundición de hierro y culata de aluminio. Y este motor en concreto está alimentado por 2 carburadores. Hubo versiones del E-Type 4.2 que estaban alimentados por 3 carburadores SUHD8. Esta unidad en concreto lleva tan solo 2 carburadores. El par máximo eran 384 newtons a 4.000 revoluciones por minuto. El motor de combustión interna propulsa las ruedas traseras del Jaguar. En estos motores se recomienda un cambio de aceite cada 5.000 km con aceite 20W50. Consume alrededor de 1 litro cada 1.000 km. Como generador eléctrico, la Serie 2 utilizaba alternador en vez de dinamo. Cabe destacar que todo el conjunto fue montado sobre una estructura autoportante, en una época donde la mayoría de los autos usaban chasis de largueros. Esto le permitió al E-Type combinar motores potentes con bajo peso. Los escapes trabajan libres y el motor no tiene ningún tipo de aislación acústica. No le gusta regular a bajas vueltas, es un impulsor para llevar siempre alegre, ruidoso y bien enroscado. Entre las 4.500 y 6.000 revoluciones por minuto, el 6 cilindros suena como un verdadero auto de competición clásico y las reacciones son brutales. La prensa automovilística de la época consideraba como defectos sus escasos parachoques. El pliegue interior de sus alas delanteras era peligroso para sus neumáticos. Su aireación era deficiente y tenía una difícil accesibilidad mecánica. A altas velocidades el coche es muy estable, ligeramente suspirador al principio del giro, pero fácilmente controlable con la trasera. Además, la inclinación de la carrocería en las curvas es casi inexistente gracias a su bajo centro de gravedad y a las barras estabilizadoras de ambos ejes. La aguja del tacómetro se dispara hasta la línea roja sin que el motor muestre signos de estrés, en ningún régimen de revoluciones. El ruido del motor, a ralentí, es un placentero zumbido mecánico típico de una máquina bien ajustada y se transforma en un grave rugido según aumentan las revoluciones. Conducir un auto de 1969 te da el placer de oler la gasolina de los carburadores mezclado con el olor de cuero y nos recuerda a esos coches que tanto nos hicieron disfrutar en todos los sentidos. La razón por la que este Jaguar tiene el morro tan largo es para conseguir que el motor esté colocado por detrás del eje delantero, optimizando el reparto de pesos.
En el Salón del Automóvil de Nueva York, celebrado en 1961, curiosamente no se presentó como Jaguar E-Type, sino como Jaguar XKE, nombre apodado en Estados Unidos como consecuencia de la muy exitosa saga del Jaguar XK. Fue tal la euforia desatada que los americanos se quedarían con 41.000 unidades de las 72.515 E-Type fabricados durante los 15 años en los que el modelo estuvo en producción. Sus cualidades eran sus altas prestaciones por encima de la media de sus competidores, su dirección muy precisa, su escaso consumo de combustible, sus frenos y su confort de suspensión. Como podemos ver, esta unidad lleva instalado un compresor de aire acondicionado. En estos vehículos tan calurosos, el aire acondicionado se agradecía en tiempos calurosos. En las pruebas de Gran Turismo y en el mercado de coches rápidos, los Ferrari y Aston Martin fueron los grandes competidores del Jaguar E-Type. El Jaguar E-Type se convirtió en uno de los vehículos más deseados del mundo. El precio de lanzamiento del automóvil fue alrededor de 2.250 libras, que equivaldrían a 38.000 libras de la actualidad, lo que se hizo sorprendentemente más asequible que otros modelos deportivos italianos y alemanes del momento. También presentaba especificaciones mucho más modernas que sus competidores. El escultural morro y el impactante capó del E-Type sigue siendo el más impresionante de cualquier coche. La toma de aire sobre el capó del motor no es un mero adorno, ya que los E-Type, particularmente los primeros, tendían a recalentarse en climas cálidos. Corría como un coche de carreras, alcanzaba una velocidad máxima de 241 km por hora y aceleraba de 0 a 100 en solamente 6,9 segundos. El brillo de los cromados resalta sobre el color rojo de la carrocería. Ambos realzan la belleza del conjunto. En los bordes del techo se hallan colocadas vierteaguas cromados que desplazan el agua de lluvia hacia los costados. La abertura del portón trasero hacia la izquierda no es algo normal en un vehículo, lo que le da un aire distintivo y cualitativo. En el centro de la tercera puerta hay colocada en letras E-Type Jaguar 4.2 en color plata. El parabrisas delantero panorámico con borde cromado ofrecía una excelente visión al conductor. La capacidad del depósito de combustible era para 64 litros y tenía una autonomía de 383 kilómetros. En revistas de la época se publicó un consumo medio de gasolina de 16 litros a los 100. En el eje delantero tenemos suspensión delantera independiente con barras de torsión longitudinales. Su carrocería es autoportante. Los bajos del motor están protegidos por una plancha metálica. Este ejemplar se halla en perfectas condiciones y libre de óxidos. Era un auto fabricado para durar eternamente, con una mecánica indestructible, como comentan en algunos artículos periodísticos sobre el Jaguar E-Type. Bajo el capó delantero se hallan las entradas de aire que refrigeran el vano motor, y estas quedan disimuladas por un paragolpes cromado con el símbolo Jaguar en el centro. En la serie 2, el frontal era muy llamativo y novedoso. Era muy largo y el capó, con una forma armoniosa, envolvía el motor delantero. Su frontal mejoraba la aerodinámica y en él se distinguen los faros sin el carenado acrílico de la primera serie. La zaga tendía a perder adherencia al ir aumentando la velocidad. La línea del portón trasero descendía hasta demasiado cerca del pavimento. Los pilotos traseros eran bien visibles, iluminaban bien y se hallaban bajo el paragolpes cromado. El Jaguar E-Type marcó la diferencia en muchos sentidos. Todos venían con suspensión trasera de muelle helicoidal independiente diseñada por W. Haynes y desarrollado por RJ Knight, con extremos delanteros de barra de torsión y frenos con disco a las 4 ruedas, integrados en la parte trasera. Los ingenieros de Coventry querían que esa carrocería elegante, que hizo diferenciarse al E-Type del resto de los automóviles existentes, no tuviera problemas a la hora de detenerse. Dos salidas de escape a cada lado de la zaga realzan la deportividad del auto. Mientras hicimos la grabación, el auto nos impuso respeto, ya que nos imaginamos el ruido de los disparos, los cristales rotos, el sufrimiento del conductor, la sangre, las ambulancias, la policía, y lo que desconocemos es si el coche estaba parado cuando recibió los disparos o si estaba circulando. También desconocemos si chocó frontalmente o si se salió de la carretera.
Sin lugar a dudas, esta historia real de este espectacular vehículo encajaría perfectamente en una película policíaca norteamericana o en una serie como la de corrupción en Miami.